Queridos hermanos en Cristo, no atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen y donde los ladrones horadan y roban, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 11. En este día vamos a tratar sobre el séptimo mandamiento de la ley de Dios: no robarás. ¿Qué nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica? En el número 503, ¿qué declara el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes. Primera idea. El derecho a la propiedad privada. Segunda idea, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. El séptimo mandamiento incluye estas tres facetas: destino y distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, la doctrina social de la Iglesia, que comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Es decir, el séptimo mandamiento tiene una amplitud enorme, ¿no? Una amplitud muy grande. No robar no solo se queda en coger algo de una tienda como éramos chiquillos, no es eso. Eso es una parte de este mandamiento que incluye todas estas facetas, esta variedad de circunstancias. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Cada palabra está puesta en su sitio, ¿verdad? Eso es un robo. La usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos. Es otra forma de robar, otra forma de incumplir el séptimo mandamiento. Cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener un beneficio en detrimento ajeno. No todo lo que se hace economía es legal. Puede ser legal, pero puede ser inmoral. Y cuando se falsifican cheques y facturas, otra forma de fraude, de defraudar. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. ¿Sí? Hemos dicho en el primer punto que todos tenemos derecho a una propiedad privada. Luego el Papa Francisco nos aclarará esta verdad diciendo que con poco se puede vivir y hay que compartir, no solo vivir uno, sino compartir. Si no se comparte es otra forma de robar. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro. Estos son lo que prohíbe el séptimo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué significa el trabajo para el hombre? Dice el punto 513 del compendio del Catecismo. Para el hombre el trabajo es un deber y un derecho, dos cosas. Un deber, hay que trabajar, salvo una enfermedad grave o que uno haya perdido empleo, pero hay que seguir buscando ese trabajo que ojalá todo el mundo alcance. Y un derecho, mediante el cual colabora con Dios creador. Igual que decíamos que la vida era sagrada, el trabajo es una colaboración en la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es una forma
como va a decir aquí ahora, de realización de la persona, del hombre y de la mujer. En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza. Todos tenemos esa capacidad, salvo, repito, una enfermedad, y aún con enfermedad. Hay muchos enfermos que trabajan de otra manera. A lo mejor no es un trabajo físico fuerte que implique un esfuerzo físico, pero sí pueden trabajar de muchísimas maneras. No solo el trabajo se ciñe a lo físico. Exalta los dones del Creador y los talentos recibidos. Qué bonito. Cada uno tiene un talento que tiene que poner por obra en su trabajo de cada día. Procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. Es una forma de colaborar con la sociedad, colaborar en la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Alguien que no trabaja porque no quiere es una forma de robar. Es una forma de incumplir el mandamiento de la ley de Dios. El vago, el perezoso, el maleante, esto no lo quiere Dios. Dios no quiere vagos ni maleantes. ¿Qué compete a los dirigentes de una empresa? Vamos a ver qué compete. Los dirigentes de las empresas tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias, porque estas son necesarias para asegurar las inversiones. Una empresa tiene que tener ganancias para seguir invirtiendo. El futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica. Todo un conjunto que entra dentro de la doctrina social de la Iglesia. Este mandamiento es muy extenso de explicar, por eso matizamos algunos puntos concretos, pero todos incluyen la doctrina social de la Iglesia, la forma de acometer esa tarea que Dios creador ha puesto en nuestras manos, del empresario, del Estado, del trabajador, de todos y cada uno de los que formamos la sociedad. ¿En qué se inspira, por ejemplo, el amor a los pobres? Hay gente pobre, ha nacido en un lugar pobre, no salen de esa pobreza. Hay que ayudar, hay que colaborar, hasta que ojalá en esos lugares, sus países, haya riqueza suficiente y bien administrada para que puedan vivir honestamente, que es lo que se pide, lo que es bueno, lo que Dios quiere. El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas y en el ejemplo de Jesús en su constante atención a los pobres. Jesús dijo: cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. El amor a los pobres se realiza mediante la lucha contra la pobreza material y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las numerosas instituciones benéficas a lo largo de los siglos, son un testimonio concreto del amor preferencial por los pobres que caracteriza a los discípulos de Jesús. Es decir, no ayudar al pobre que lo es porque no tiene otro remedio, no el vago, sino el que lo es porque no tiene otro remedio, es una forma de robar, es una forma de incumplir el mandamiento séptimo de la ley de Dios. ¿Qué nos dicen los santos acerca del robo? Otra forma de robo. Los ladrones son los herejes y los demonios que siempre están dispuestos a quitarnos las gracias espirituales. Otra forma de robar, ¿no? La gracia del alma, pero no es exactamente a lo que este mandamiento se refiere. Este sí. No debe entenderse, dice San Basilio, que únicamente sean ladrones los que cortan las bolsas o roban en los baños en aquellos tiempos, sino también los que están constituidos en jefes de los ejércitos y aquellos a quienes se confía el gobierno de las ciudades y de los pueblos cuando toman furtivamente alguna cosa o le exigen injustamente y por la fuerza. Es una forma de robar. No solo el ladrón que roba o el que atraca un banco o el que entra en una casa, sino los gobiernos que de manera injusta y por la fuerza expropian a la gente. Si hay que expropiar una zona por una necesidad social, bien, pero el exprópiese, que hemos oído muchas veces, eso es una forma de robo brutal, porque además emplea la fuerza y la amenaza para quedarse con las propiedades de los pobres o de los no pobres, que todo el mundo tiene derecho a tener propiedades, ya lo ha dicho el catecismo.
¿Qué nos decía el Papa Francisco acerca de este mandamiento el miércoles 7 de noviembre del año 2018 en la audiencia general? Dice él: escuchando este mandamiento pensamos en el tema del robo y el del respeto a la propiedad ajena. No existe cultura en la que el robo y la confiscación de bienes sean algo lícito. La sensibilidad humana, en efecto, es muy susceptible a lo que respecta a la defensa de lo propio. Yo tengo derecho a una propiedad privada, a unos bienes que honestamente he ido ganando con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi empresa, con mi familia, y eso es un derecho. El comunismo siempre atenta contra la propiedad privada, porque no le interesa que nadie tenga nada, para que dependa en todos los sentidos del Estado. En cambio, la Iglesia Católica defiende la propiedad privada bien adquirida, pero para compartir con los demás, especialmente con los más necesitados. Dice el Papa Francisco que una lectura más amplia de esta palabra, focalizando el tema de la propiedad de los bienes a la luz de la sabiduría cristiana, es la doctrina social de la Iglesia, donde se habla del destino universal de los bienes. ¿Qué significa? Dice el Papa. El Catecismo dice en el número 2402: al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Por tanto, dice el número 2403, sigue diciendo el Papa, el destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. La providencia, sin embargo, no dispuso un mundo en serie. Existen diferencias, condiciones diversas, culturas diversas. Así se puede vivir atendiéndose los unos a los otros. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos los bienes primarios y, sin embargo, muchos viven en una escandalosa indigencia y los recursos usados sin criterio se van deteriorando. Si Dios puso en la tierra suficiente para que todos vivamos, ¿por qué hay esas diferencias? ¿Por qué hay esas desigualdades? Unas veces por abuso, otras veces por mal uso de las cosas, de los recursos, otras veces por egoísmo, otras veces por opresión a un pueblo, quedándose el gobernante con los bienes y oprimiendo al pueblo. Hay formas de injusticia que también atentan contra el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Pero el mundo es uno solo, la humanidad es una sola, sigue diciendo el Papa Francisco. La riqueza del mundo hoy está en las manos de la minoría, de pocos, y la pobreza es más la miseria y el sufrimiento en las de tantos de la mayoría. Si en la tierra existe el hambre, no es porque falta la comida, es más por las exigencias del mercado, se llega a veces a destruirla y se tira la propia comida. Lo que hace falta es un empresariado libre y de grandes horizontes que asegure una adecuada producción y una perspectiva solidaria que asegure una justa distribución, es decir, distribución justa de los bienes. Hay cada uno en la medida que podamos. Si yo tengo más bienes de lo que necesito, tengo que compartir con el que sé que tiene menos y no tiene posibilidad de adquirirlo, por los motivos que sea, a lo mejor solo temporalmente. Es con poquito con lo que podemos vivir. Y termina el Papa diciendo: no robarás significa ama con tus bienes, aprovecha tus medios para amar como puedas, entonces tu vida será buena y la posesión se convertirá verdaderamente en un don, porque la vida no es un tiempo para poseer, sino para amar, dice el Papa. Qué bonita expresión. La vida no es un tiempo para poseer, acumular, tener, que te vas a morir y ahí se va a quedar todo, que me voy a morir y me voy a morir sin nada, ni con lo puesto siquiera, un amortaje y se acabó y estoy acumulando para el futuro. ¿Pero qué futuro? El Señor se compromete a darnos el pan de cada día, a cada uno de sus hijos, a cada habitante de la tierra. Él se compromete a dar el pan de cada día y lo pone en nuestras manos, en mis manos. Si yo tengo más de lo que puedo comer o consumir en el día, tengo que colaborar con el que no tiene, con el que no puede, porque si no es una forma de robo, es una forma de abuso, una forma de egoísmo que no da felicidad, sino da pues una frustración grande,
porque si tengo más y abuso de lo que tengo o hago un mal uso, muchos no tienen siquiera lo básico. Trata un tema el Papa muy concreto a los sacerdotes. Dice el Papa: el Dios dinero trata de entrar en la casa de Dios, que es una casa de oración, una casa de encuentro con el Señor, que es el Dios del amor. El Dios dinero puede arruinar nuestra vida, puede llevar nuestras vidas hacia el mal, sin felicidad, sin la alegría de servir al verdadero Señor, que es el único capaz de darnos la verdadera felicidad. Dice el Papa en una misa en Santa Marta. ¿Cómo es su actitud con el dinero?, pregunta el Papa. ¿Están apegados al dinero? Dice el Papa a los sacerdotes: cuando el pueblo ve un sacerdote apegado al dinero, no perdona. Y cuando ve a un sacerdote que maltrata a la gente, que maltrata a los fieles, el pueblo de Dios no puede digerirlo y no perdona. Señaló el Papa que las otras cosas, las otras debilidades, los otros pecados, sí, no están bien, cualquier pecado que tenga un sacerdote, pero solo es un hombre, somos hombres, y la condena no es tan fuerte y definitiva. El pueblo de Dios ha sabido comprender esto bien. Cuando ven un sacerdote afanado por el dinero, pues el dinero, si te llega, es para darlo, para vivir tú y para darlo a los demás, o que maltratas a la gente o que abusas de la gente, eso no puede ser. Un sacerdote ya le da al Señor para vivir necesariamente. Dice y termina el Papa: el dinero que se gana con un trabajo honesto es suficiente con el dinero ahorrado, con un trabajo honesto, pero no es lícito, pues es idolatría el interés. El Señor a todos nosotros nos da la gracia de la pobreza cristiana, esa pobreza que no es miseria, es vivir con lo que necesitas y lo demás darlo. ¿Para qué lo quieres? Hombre, una familia que tiene unos hijos tiene que administrar y dejarles ciertos bienes o una buena formación, pero sobre todo una buena educación religiosa. Es el mejor tesoro que unos padres pueden dejar a sus hijos, y pedir a Dios que les dé un trabajo digno para sacar su vida adelante, no dárselo todo hecho, porque eso a veces crea vicio y crea hijos vagos y crea hijos que no están acostumbrados a trabajar, a sufrir, a esforzarse por ganar el pan de cada día. ¿Y qué dicen los mensajes de Prado Nuevo finalmente? En uno de los mensajes muy hermoso, muy bonito, del 2 de enero del año 1988, ve Luz Amparo a la Virgen María y le dice Luz Amparo: «¿Qué limpieza tienes más grande? Hasta tu ropa tiene brillo. Madre, pero si tu ropa te arrasas y no se mancha siquiera, madre mía, qué hermosura tienes. Quiero orar contigo. Ay, madre, enséñame a orar como tú. Enséñame a ser humilde. Enséñame a ver a tu hijo en el pesebre. Ay, madre, enséñame a reparar los pecados de los hombres». Y dice la Virgen: si los hombres pensasen en Cristo en el pesebre, en Cristo en la cruz, Cristo olvidado, no se ocuparían tanto de ellos mismos. Y Luz Amparo dice: qué pobreza, madre mía, qué pobreza tenéis ahí, y no os acordáis ni de alimentaros, pero tampoco tenéis sustento para alimentaros. Ay, pero Dios mío. Y ve una escena, Luz Amparo, donde la Virgen dice: os pido, Dios mi Creador, que mandéis a vuestros ángeles un poco de alimento para estas pobres criaturas tuyas. No queremos tener nada más que lo justo, dice la Virgen María, la Madre de Dios, lo justo para comer ese día. Y dice Luz Amparo: pero no tenéis nada. Y dice la Virgen: Dios mi Creador se vale de otras personas para sustentar a otras. Hay de aquellos que ponen toda su confianza en la riqueza. Hay que poner amor al trabajo para sustentar a la familia, pero no apegarse tanto a los bienes materiales, hijos míos. Yo nunca tuve nada y nunca permitió Dios mi Creador que me faltase nada. ¡Qué belleza! ¡Qué grandeza la de la Virgen María, la de San José y el niño! Como nos decía nuestra Madre Luz Amparo, a veces trabajaban y no podían cobrar porque a los que habían trabajado eran incluso más pobres que ellos. Y ese día no tenían, pues el Señor les daba para poder vivir ese día y nada más. Que ahora que queremos planes de pensiones, seguridad a 10 años, seguros de... Y al final, ¿qué seguro tenemos? Solo Dios es seguro. No hay nada seguro en la tierra. Según estamos viendo cómo se dan los acontecimientos,
¿Qué seguro hay en la tierra? Solo Dios es seguro. Lo demás todo puede quebrar, todo puede acabar cuando entran estos regímenes totalitarios y dictatoriales que someten al pueblo y que arruinan al pueblo. ¿Qué queda? Dios, solo queda Dios. Dios, que hay que pedirle buenos gestores, buenos empresarios, buenos gobernantes, gente trabajadora, gente que con poco se conforme como la Virgen María. Y dice Luz Amparo, los ángeles le llevan verdura, ¡ay, madre mía, qué grandeza! Frutas, ¿qué frutas hay? Pero, ¿y cómo pueden hacer eso? Un episodio precioso, pero que nosotros no entendemos, pero es precioso contemplarlo. Y dice la Virgen, fíjense, hija mía, si el hombre se dedicase a orar, Dios se ocuparía de su trabajo y de su sustento, de darle trabajo y alimento. Pero los hombres se entretienen, repito, con el pensamiento en lo mundano y olvidan a Dios. Ahora que hay tanto economista, tanto trabajador, y esto va hacia una ruina, hacia una quiebra, que hay que hacer volver la mirada a Dios, que nos da para todos, que nos da para vivir honestamente, sin necesidad de quitar a nadie ni de someter a nadie. El dinero es para que circule y vaya de unos a otros y podamos todos vivir honestamente y comer. ¿Para qué quieres dinero ahí acumulado en una cuenta, acumulado? Para morirte y para que se lo lleve. ¿Quién se lo va a llevar? ¿El Dios Estado? ¿O el primero que pase por allá? ¿O los herederos que luego se matan por una herencia? ¿Por 4 duros, 4 euros? No merece la pena. Hay que trabajar y mirar a Dios, que nos da el pan de cada día. Y dice Luz Amparo, va a hacer la comida, la Santísima Virgen se levanta, después de estar con la cabeza en el suelo, se acerca a ver al niño. ¡Uy, qué grandezas! Toca el aposento de José. José, esposo mío, amado mío, Dios nuestro Creador, nos ha mandado sustento para alimentarnos, démosle gracia. Y dice Amparo, y José dice, gracias, divina majestad de Dios, por acordarte de esta vil criatura tuya. ¡Qué belleza! ¡Qué humildad! Luz Amparo, qué grandeza, ya están haciendo la comida, qué manos tienes, madre. Se arrodillan a dar gracias a Dios y a bendecir los alimentos. A veces comemos como paganos. Gracias por el sustento de cada día, gracias por la ropa que llevo y que otros no llevan, los pobres. Gracias por tener una mesa, una habitación donde vivir, donde dormir. Gracias, gracias, gracias. No acumular, ¿para qué? Ten lo necesario y da lo que otros necesiten. Y la Virgen, gracias, mi divino Creador, que estos alimentos que has mandado con tus fieles vasallos a esta indigna esclava y a un humilde esposo. Y dice Luz Amparo, qué poquito comes, madre mía. Y la Virgen, fíjense qué respuesta. Hay que enseñar a los hombres, hija mía, que nada en cantidad es bueno. Solo hay que enseñarles que tienen que sustentarse para vivir. Todo en cantidad he dicho, no siendo el amor, todo lo del mundo es malo. Aprended a mortificar vuestros sentidos en los alimentos. Qué bonito el vivir con lo necesario de hoy y nada más. Y lo demás, si fuéramos capaces de darlo, ojalá, repito, que hay que tener unos ciertos medios porque hay que pagar una factura o tener, por si acaso hay una avería, pero tampoco demasiado, que ya se ocupa el Señor de nosotros. Ocupémonos nosotros más del Señor y menos de lo mundano. Y termino con 2 mensajes muy hermosos de la Virgen y del Señor. El 5 de marzo del año 1994 decía la Virgen, alzad vuestros ojos al cielo, hijos míos, y contemplaréis la divina mirada de Dios que os protege. Trabajad para su gloria, hijos míos, que todo el que trabaje para su gloria recibirá el fruto de la eternidad. No solo trabajar para acumular y para tener que al final de nada sirve. Yo mando operarios a esta obra, a la obra de Prado Nuevo, para que unos siembren y otros recojan, pero que cada uno trabaje con alegría y con amor para glorificar a Dios. Quiero que los hombres amen no de lengua sino de obra, porque muchas almas piensan que solo van a salvarse de palabra. Ay de aquellos que tienen bienes en el mundo y ven a sus hermanos padecer hambre y no abren sus entrañas para socorrerlos. No entrarán en el reino de los cielos. Os repito, hijos míos, con un solo corazón y una sola alma, amaos unos a otros. Como la Virgen dice lo mismo que el Papa, lo mismo que en la Escritura, que no atesoremos tesoros aquí en la tierra, que se lo come la polilla y los ladrones lo roban, sino atesoremos tesoros en el cielo. Como decía Santa Teresa de Jesús, de necios es acumular de donde nos tenemos que ir y no guardar allá donde tenemos que llegar. ¡Qué verdad tan grande! Aquí la seguridad es que ahora tengo vida, dentro de 10 minutos puedo estar muerto. ¿Y de qué me ha servido tener y acumular
ves tanta gente ahora poderosa y con muchos medios, ¿y qué? ¿De qué le ha servido en la tierra si no lo aprovechó para dar a los pobres? Si ha robado eso que era de los pobres para tenerlo ahí, morirse con ello y que no le ha servido para nada. Y último mensaje, el Señor el 2 de septiembre del año 1995, hijos míos, aquí estoy para derramar gracias sobre vosotros, pero también me gustan los corazones agradecidos. Sed agradecidos, hijos míos, por tantas y tantas gracias como habéis recibido en este lugar, y también dad gracias todos aquellos que tenéis bienes, porque todo es venido de la mano de Dios. Pero no es por vosotros mismos, ni por vuestros esfuerzos, porque muchos de los que vivís bien, hijos míos, no os acordáis de los que sufren, de los que padecen hambre y sed, y están desnudos. Nosotros hemos tenido la bendición de nacer en España, que es una bendición de momento. Bueno, siempre es una bendición nacer en España, aunque ahora pasemos por momentos difíciles por la horrorosa gestión de los bienes, por el egoísmo, por el comunismo que quiere imponerse, esa horrible forma de vida que se ve en otros países comunistas, que dicen qué bien viven allí, todos igual, qué mal viven allí, que no puede uno crecer pues ni tener medios, y tampoco qué bien se vive en los países capitalistas exacerbadamente consumistas. No es el equilibrio es la doctrina social de la Iglesia que hemos tratado de exponer en esta charla. A lo que iba es, si yo he nacido en una familia que con mucho trabajo se ha sacado unos poquitos bien, el trabajo de mi padre, de mi madre, pues soy un privilegiado, pero el niño que nace en un sitio donde hay guerra, donde hay hambre, ¿qué culpa tiene ese niño? Pobrecito. Habrá que ayudarle de la manera que se pueda, y para eso tenemos tantos y tantos y tantos misioneros y tantas organizaciones de la Iglesia Católica que hacen tanto bien, llevando ese pan de cada día a esos lugares donde no llega, no porque Dios no se lo dé, sino porque no hay manos generosas que lo lleven. Hemos de ayudar mucho a los misioneros, a las asociaciones de la Iglesia Católica, que tenemos la seguridad que lo que damos llega a esos lugares. Por eso, si he tenido bienes, he sido bendecido, que se apañen los demás. Es que has nacido, por suerte, en una familia con bienes, comparte tus bienes con los necesitados. Recuerdo a aquella mujer, Lady Di, tan famosa, que murió tan dramáticamente en ese accidente, como ayudaba muchísimo a la Madre Teresa de Calcuta. Lo decía Luz Amparo, como con todos los bienes que tenía se lo daba a la Madre Teresa de Calcuta para ayudar a sus pobres. Pues qué hermosura, una princesa que, pobrecita, sufrió mucho, que luego ayudó con esos bienes que tuvo al ser princesa a los más necesitados que atendía Madre Teresa de Calcuta. Pues que la Virgen María nos ayude a no solo no robar, sino a ser generosos. Hemos dicho siempre que los mandamientos son los mínimos. El mínimo que hay que cumplir es no robar, pero el máximo es amar. Como ha dicho el Papa Francisco, no se vive para amontonar, para acumular, sino para amar. Amar con los bienes, amar con nuestro tiempo, amar con el corazón de Jesús que viene a nuestro corazón para ser compartido con los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.